Ok, bienvenidos a la continuación de la clase de ayer jueves, miércoles 23 de julio. Le pido disculpas, muchachos, que no pude reconectarme después de la desconexión automática que hace Zoom debido a que hubo problemas de energía eléctrica. Ayer, inclusive hubo varios sectores de la ciudad donde vivo que tuvo problemas de este tipo, de, de desconexiones eh, por interrupciones no programadas del servicio eléctrico. Entonces me fue imposible y bueno, no tenía manera de escribirles, de avisar. Entonces, ok, responsablemente estoy culminando con la clase en este momento para montarla pronto en el aula virtual y que la tengan disponible. La tengan disponible lo más pronto posible. ¿Y por qué este interés? Bueno, porque ya quedan 2 semanas del semestre, como deben saberlo, y la próxima semana, entonces, pues debemos fijar la última evaluación, que sería la segunda evaluación del tercer corte. Esa segunda evaluación, igualmente que la primera, tiene una ponderación de un 20% y va a ser fijada para el próximo jueves y viernes, como lo hemos venido haciendo durante todo el semestre. Entonces, visto que hoy es día jueves, entonces, bueno, como les digo, he tenido el firme interés de culminar esta clase para que tengan una clara visión de cómo resolver los problemas cuando tiene carga distribuida, que era, o sea, cuando la viga está siendo sometida a carga distribuida, que era lo que faltaba por explicar. Y bueno, de esta forma, pues tengan una semana exactamente de chance para que puedan estudiar y plantear sus dudas. Otra cosa importante es que este, el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a tener, Dios mediante, no se presente ningún inconveniente, vamos a tener clase nuevamente, pero no sé si ustedes estén de acuerdo en que prepare otro problema para explicar o lo dedico a aclarar dudas. O sea, me pareciera que lo segundo es mejor, la segunda opción, que es aclarar dudas. No tengo problema en permanecer conectado el día lunes, bueno, a nuestra hora habitual, a las 8 de la noche, para permanecer allí, pues, y esperar que alguno se conecte y quiera plantear dudas. Por supuesto, dudas que tengan que ver con la próxima evaluación que van a presentar, que es esfuerzos en viga y diagramas de fuerza cortante y momento flector. ¿Ok? Para cuando tenemos vigas sometidas a cargas concentradas y a cargas distribuidas. Bien, entonces eso sería lo que nos va a regir de pendiente para la próxima semana en esta asignatura. ¿Ok? Bueno, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pueden escribir como lo hemos hecho hasta los momentos y como lo han hecho varios alumnos por el aula virtual. ¿Ok? Nos comunicamos por allí, me plantean cualquier cuestión y yo les respondo. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar pues la explicación del problema 19. Voy a iniciar de cero nuevamente, visto que, bueno, se interrumpió y vamos a retomar, entonces, bueno, para retomar la idea desde el inicio. Entonces, voy a leer nuevamente el enunciado del problema. Dibuje los diagramas de fuerza constante y momento flector para la viga y las condiciones de carga que se muestran en la figura. La figura la tenemos allí eh, al lado derecho del enunciado del problema. Continúo leyendo para que me sigan. Voy leyendo en esta parte donde estoy resaltando.
Entonces, que se muestre en la figura y determine la ubicación y magnitud del momento flector máximo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a iniciar la resolución. Entonces, bueno, observando la figura, vemos claramente, pues como lo hemos hecho en las últimas clases, una viga, ese es el cuerpo rígido que estamos estudiando, una viga. Esa viga es del tipo simplemente apoyada. Tiene dos puntos de apoyo en sus dos extremos. En el extremo A, lo hemos denotado A, el primer extremo de esta viga, donde hay un apoyo de tipo fijo, y el segundo apoyo está colocado en el otro extremo que lo hemos denotado con el punto C. Ese otro extremo tiene un apoyo de tipo rodillo. ¿Bien? Ok. Lo segundo es que esta viga observamos que está cargada, pero la carga es distribuida, no está sometida a cargas concentradas. ¿Ok? Y esa carga distribuida está distribuida uniformemente, es una carga distribuida uniformemente y su valor es 20 kilonewton por metro. Eh, Esta carga distribuida, valga la redundancia, pues está distribuida, está esparcida durante 6 metros, ¿ok? A lo largo de 6 metros de, de la viga. La viga tiene un total de 9 metros de largo. Sin embargo, ese es el claro de la viga, 9 metros. Sin embargo, esta carga distribuida está actuando es solamente en una porción de 6 metros. Y se ha denotado como punto B, el tramo AB es el tramo de 6 metros en el cual está esparcida, está actuando esta carga distribuida. ¿Ok? Bien, ese sería todo el análisis de la viga. Del resto no creo que no hay otra situación para resaltar. Ok, en nuestro procedimiento de resolución del problema, vemos que el primer punto es fijar un sistema de referencia. Muy bien, ya eso lo hemos hablado varias veces y les he indicado que es importante que me indiquen a mí en la evaluación cómo usted está asumiendo el sistema de referencia. Es decir, hacia qué sentido usted está asumiendo lo positivo en la dirección Y. Si usted lo está asumiendo es hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso de la dirección X, si usted está asumiendo lo positivo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Y en el caso de sumatorias de momento, si usted está subiendo la sumatoria de momento en sentido positivo, en sentido horario a las manecillas del reloj, claro, siempre hacemos referencia a eso, o en sentido antihorario. ¿Eh? Para yo poder entender todo su planteamiento, toda la evaluación y que no vaya a haber inconveniente. ¿Ok? Bien, el sistema de referencia está colocado allí con los dos vectores unitarios, como siempre lo hemos trabajado, y en color verde los vectores unitarios I y J. Entonces, este sistema de referencia se ha colocado en el punto A, es decir, donde está el apoyo del tipo fijo, ¿ok? En las reacciones que se van a producir allí en el punto A. Muy bien. El segundo paso que hemos venido, pues, desde hace ciertas semanas hacia acá, ¿verdad? En esta asignatura estática, siempre la secuencia de pasos para abordar los problemas involucra este paso, que hay que identificar los tipos de apoyo. Esto se hace, ¿verdad? Para poder nosotros identificar las reacciones que están actuando sobre el cuerpo rígido que estamos estudiando. En este caso, el cuerpo rígido es la viga, repito. Entonces, bien, vamos a proceder a identificar los tipos de apoyo. En primer lugar,
el tipo de apoyo que está actuando en el punto A es de tipo fijo. Entonces nos dirigimos a la tabla de reacciones en dos dimensiones que hemos venido trabajando para identificar el tipo de reacción que genera este tipo de apoyo. Entonces vamos a la tabla. Observamos que el tipo de apoyo fijo es el que está ubicado en la cuarta fila. ¿Ok? Allí lo resaltamos. Es un apoyo que es equivalente a tener un perno sin fricción, una articulación o una bisagra. ¿Ok? Este tipo de apoyo genera el tipo de reacción que estamos viendo allí resaltado. O sea, es un vector que está inclinado, que forma un ángulo alfa con una línea de referencia vertical. Usted lo puede dibujar así inclinado, con el ángulo alfa. Eso yo lo he indicado en otras clases. Sin embargo, si usted lo coloca de esa manera, usted estaría obligado a tener que calcular ese ángulo alfa. Y yo creo que se le va a complicar el camino por allí, pues en esa dirección. Entonces, la manera de resolverlo es descomponiendo en sus componentes rectangulares ese vector inclinado, esa reacción que está inclinada. Es preferible descomponerla en sus dos componentes rectangulares. Es decir, un vector horizontal sería su componente horizontal y el vector vertical que sería su componente vertical. Entonces, mejor representamos esta reacción entonces basado en sus dos componentes rectangulares. Entonces, retornamos a la lámina, al dibujo para resaltar esas dos reacciones allí. ¿Okay? Entonces, allí está apareciendo la reacción horizontal. Como estamos actuando en el punto A, pues por asociación se ha denominado este vector A sub X. ¿Ok? Entonces, eso significa que es la componente horizontal de la reacción que actúa en A, y bueno, por ser horizontal, pues tiene la dirección X, se le coloca el subíndice X. Y ahora está apareciendo allí en la figura la componente vertical, denotada por A sub Y. ¿Okay? La reacción en el punto A, pero en la dirección Y. Y fíjense que nosotros cuando colocamos esas reacciones, presumimos una dirección. Fíjense que A sub X yo lo estoy colocando que ese vector actúa hacia la derecha. Y yo estoy presumiendo que la reacción A sub Y, ¿verdad? La componente vertical, debe actuar sobre la viga hacia arriba. Eso es una presunción. Pero cuando uno plantea la ecuación y obtiene los resultados, si el signo positivo, si el signo que usted obtuvo fue positivo, quiere decir que su presunción fue correcta. Y si obtiene un signo negativo, quiere decir que actúa en el sentido contrario a como usted lo planteó. ¿Ok? Pero esto es una presunción, por lo menos en esta etapa de la resolución en que nos encontramos ahorita. ¿Ok? Entonces lo comprobaremos ahorita cuando planteemos las ecuaciones. Seguimos. Vamos a identificar ahora que el tipo de apoyo que está en el extremo C de la viga es uno de tipo rodilla. Entonces retornamos a la tabla. Los apoyos de tipo rodillo están en la primera fila de la tabla. Allí lo estamos resaltando. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de reacción que se genera. Y dice que es un vector que tiene la línea de acción conocida, ese vector fuerza, porque las reacciones son una fuerza, recuerden. Es una fuerza que está actuando sobre el cuerpo que estudiamos, en este caso la vida. Entonces, esa dirección conocida es perpendicular a las superficies allí. Entonces, retornamos a la lámina y hemos dibujado la reacción allí. Como esta superficie de apoyo es horizontal, ¿ok? La superficie es horizontal, entonces esos puntos de contacto en el rodillo van a generar una reacción que es vertical. Entonces, por eso ese vector se dibuja vertical, se ha denotado como C sub Y, es una reacción que está actuando en la dirección del eje Y, por eso el subíndice Y. Se le coloca C porque, bueno, es el punto C donde está ubicado. Y presumimos igualmente que ese vector está actuando es
con sentido hacia arriba. Bien, el segundo paso de la resolución es determinar las reacciones que hay en A y en C. O sea, es decir, hemos analizado cuántas son los tipos, ¿verdad? De esa reacción. Pero ahora vamos a dedicarnos a confirmar el sentido y la magnitud de esa reacción. ¿Ok? Porque hasta este momento no las tenemos. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se logra eso? Bueno, como lo dice el segundo paso que va a aparecer en la lámina, es aplicar ecuaciones de equilibrio. Bien, entonces vamos a aplicar la primera. Sumatoria de fuerzas en el eje X deben sumar cero. Deben ser igual a cero para que se pueda dar la condición de equilibrio. Entonces, cuando analizamos el diagrama de cuerpo libre, vemos que la única fuerza, el único vector que actúa en la dirección X es esa componente en A su X. Es la única. Entonces, para cumplir la condición de equilibrio en la dirección X, tiene que suceder que esa fuerza tiene que ser igual a cero. Y por eso es que se concluye que esa componente es igual a cero. Bien, entonces he hallado el primer vector de las reacciones. ¿Ok? Vamos a continuar. Aplicamos sumatoria de momentos con respecto al punto A. He decidido colocar el punto de giro de referencia en el punto A, donde está el tipo de apoyo fijo. De esta forma, yo anulo el efecto de rotación de esas dos componentes, de A sub X y A sub Y. Los anulo porque el brazo sería cero. Justamente el punto de rotación está pasando por la línea de acción de ambos vectores. Entonces, por eso no generan rotación en el cuerpo. Entonces, observamos que solamente hay dos fuerzas en la viga que generarían un efecto de rotación, una tendencia de rotación, tomando, repito, como eje de rotación el punto A. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a analizar. Entonces, este primer sumando que estoy resaltando en este momento con marcador rojo en la lámina, ese sumando dice momento con respecto a de la fuerza C sub Y. Y esa fuerza C sub Y es la reacción. Esta reacción que está actuando en el punto C. Ese sería este primer sumando. Ok, esta línea de acción de esta fuerza está separada del eje de referencia de rotación 9 metros. Es decir, el largo total de la viga son 9 metros. Bueno, este 9 lo vamos a utilizar ahorita como el brazo para esta fuerza C sub Y. Muy bien. El segundo sumando, este que estoy resaltando en este momento con marcador rojo, indica que es el momento con respecto al punto A de la fuerza de la carga distribuida 20. ¿Ok? Entonces, este sumando tiene que ver con la carga distribuida 20 kilonewton por metro. ¿Ok? Bien, ese sumando tiene que ver con eso. Yo para identificarlo, pues he utilizado el 20, que es el valor de la carga distribuida por unidad de longitud. ¿Ok? Pero ya nosotros sabemos que yo para poder calcular un momento, yo necesito calcularlo es eh, con su fuerza concentrada equivalente, porque la definición de momento es un vector fuerza que actúa con un brazo o con un vector posición. Pues la línea de acción que hay, la distancia perpendicular que hay entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. Entonces, no me habla la definición de momento con una carga distribuida. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar para sustituir aquí en este sumando de momento, este que estoy resaltando, yo necesito es calcular o determinar la fuerza concentrada equivalente de esa carga distribuida. Es por esa razón. Bien, entonces vamos al siguiente paso y fíjense, acá
los 9 metros que le hablé que hay de la línea de acción de la reacción C-Y, la distancia que hay entre la línea de acción de él y el punto A. Esa distancia es el brazo de esa fuerza, que es 9 metros. Ese es el 9 que aparece aquí, ¿ok? Que estoy resaltando en este momento en la ecuación. Y esta es la fuerza, que es la reacción C-Y. ¿Ok? Todo esto que está aquí viene a ser este primer sumando. ¿Ok? Bien, continuamos. Este signo menos es este signo menos. No hay ningún problema. Vamos a ir con el segundo sumando. Entonces, el segundo sumando tiene que ser la fuerza concentrada equivalente de esta carga distribuida que yo estoy resaltando en este momento que actúa en la viga. Entonces, esta carga distribuida se multiplica por su longitud, ¿verdad? Es 20 kilonewton por metro. Repito, por ser una carga distribuida uniformemente. Entonces, la fuerza equivalente se obtiene multiplicar toda la longitud de acción por el valor de la carga distribuida. Entonces sería 20 por los 6 metros. Eso me da 120. Repito, multiplico la carga uniformemente distribuida, que es de 20, la multiplico por los 6 metros, que es la longitud total que ya actúa. Al multiplicarlo, eso me da 120 kilonewton. Eso es lo que yo estoy sustituyendo aquí. 120 kilonewton. Muy bien. Y esa fuerza equivalente, ¿verdad? Vendría a aparecer acá en, en el centro de esa longitud, ¿ok? En el centro. Entonces, como la longitud total es 6 metros, quiere decir que actúa a 3 metros del punto A, ¿ok? Y ese sería su brazo de rotación. 3 metros, porque actúa en el centro. Todo el largo es 6 metros, como lo estamos viendo en la figura. Todo el largo de acción de la fuerza. Entonces, el centro geométrico es 3. Y por eso es que ese 3 aparece aquí, como el brazo de la fuerza que ejerce el momento. Bien, entonces una vez identificados todos los elementos de la fórmula, vemos que todos son numéricos, todos los términos que aparecen allí. El único que es literal es la reacción porque no la conocemos. Y precisamente en esta ecuación es la incógnita. Entonces por eso, desde este momento, nuestro objetivo es despejar esta reacción para calcular su valor, porque es la incógnita. Entonces vamos a ver el paso siguiente. Ok, en el paso siguiente lo que hemos hecho es, todos los factores, todos los términos estaban a la izquierda del signo de igualdad. ¿Lo observan? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, este sumando que estaba negativo, lo he pasado al otro lado de la ecuación positivo. Obsérvenlo aquí abajo. Aquí está el signo de igualdad y el término que estaba negativo ha pasado positivo al otro lado de la igualdad. Entonces, este 9 que está acá, como está multiplicando a la incógnita, lo paso al otro lado dividiendo. Efectúo todas esas operaciones matemáticas y obtengo el valor de la reacción en C. Ese valor es 40 kilonewtons. Muy bien, continuamos. Aplico la tercera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Para que se cumpla la condición de equilibrio, tienen que ser igual a cero esa sumatoria. Y sustituyo cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección Y. Entonces, al observar la viga, veo que yo he supuesto que las dos reacciones van hacia arriba, en dirección Y, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por eso yo las tomo en cuenta y las considero en la ecuación. Se anotan, aquí están, ¿verdad? Las dos reacciones verticales, A sub Y y C sub Y. Como yo las he supuesto hacia arriba positivo, entonces las coloco aquí en la ecuación con sentido positivo. Bien. Y la fuerza concentrada que hemos calculado de la carga distribuida tiene un valor de 120, ya yo expliqué cómo se obtuvo,
120 kilonewton, pero esa fuerza actúa con dirección vertical y sentido hacia abajo. Por eso se copia aquí en la ecuación con el signo negativo. Ok, en dirección del eje Y solamente están actuando estas tres fuerzas. Entonces la condición de equilibrio me dice que al sumar estas tres fuerzas, eso debe ser igual a cero. Bien, entonces al analizar esta ecuación, observo que este sumando, que es la reacción en C, ya yo lo tengo. Es lo que acabo de calcular. Es lo que tengo aquí. ¿Ok? La acabo de calcular. Entonces, él no es incógnita. Este es un valor numérico. Esto lo tengo calculado. En cambio, esta reacción en A es la que no tengo. Entonces, en esta ecuación, A sub Y es la que pasa a ser la incógnita. Y por lo tanto, la despejo para calcular su valor. Entonces veamos el paso siguiente. Allí he sustituido el valor de C sub Y. Observen que C sub Y vale 40, ¿verdad? Y entonces, ¿qué he hecho? Lo he sustituido aquí en la ecuación, es este 40 que está apareciendo acá. Entonces ya lo que hago es efectuar las operaciones matemáticas y despejo el valor de A sub Y. Entonces en el siguiente paso tenemos el valor de A sub Y, que es 80 kilonewtons. Si observamos el signo positivo de estas dos reacciones que hemos calculado, la reacción en C, la reacción vertical y la reacción vertical en A, observamos que los dos valores los obtuvimos con signo positivo. Quiere decir que la presunción que yo planteé al inicio del problema de que estos dos vectores estaban verticalmente dirigidos hacia arriba, esa presunción fue correcta. ¿Ok? Bien, entonces no perdamos de vista de estos dos valores de las reacciones porque los vamos a utilizar en la construcción de los diagramas de fuerza cortante y en el diagrama de momento flector. Reacción en C, 40 y reacción en A, 80 kilonewtons. Continuamos. Bien, allí hemos ya planteado eh, los ejes coordenados de los dos diagramas, ¿verdad? Ya también debemos estar familiarizados a estas alturas con los dos diagramas. Reconocemos el primer diagrama porque tiene la fuerza cortante en el eje Y, representado con la B de Venezuela, fuerza cortante. Y el segundo diagrama lo debemos reconocer porque tiene representado en el eje Y el momento flector, denotado con la letra M. ¿Ok? Bien, entonces allí tenemos los dos ejes para nuestros dos diagramas. Entonces vean, vamos a dividir igualmente la viga en tramos, ¿ok? Entonces, nuestro primer tramo va a ser la porción comprendida de la viga entre los puntos A y B, es decir, donde está la carga distribuida. Entonces allí en la parte de los gráficos deben observar que aparecieron unas líneas de trazo corto de referencia, ¿ok? Para que nos ayuden a hacer en la elaboración de los diagramas, para que nos ayuden en la elaboración de los dos diagramas. Bien, el segundo tramo es el tramo de la viga que está comprendido entre los puntos B y C. ¿Ok? Allí en el gráfico deberían observar que aparece una línea de trazo corto de referencia para indicar cuál sería la porción, la segunda porción de este segundo tramo. Allí la estamos observando. ¿Ok? Bien, entonces adicionalmente les estoy resaltando con este cuadro azul. Este primer tramo es el de 6 metros, tramo 1. Y el segundo tramo, el que tiene longitud 3 metros, es el que hemos denominado tramo 2. Entonces, para resolver este ejercicio es suficiente definir estos dos tramos. Aquí les recuerdo algo que le dije en la clase anterior. Los tramos son secciones de la viga donde no hay cambios en sus condiciones de carga ni en sus apoyos. Observen que en el primer tramo, a lo largo de los 6 metros, está actuando el mismo tipo de carga. No hay variación. Es el mismo tipo. Son los 20 kilonewton metros que están distribuidos uniformemente. ¿Ves? Por eso, porque están distribuidos uniformemente.
no hay cambio durante los 6 metros. ¿Ok? Por eso podemos tomar todos esos 6 metros como un tramo. Y el segundo tramo es donde no está ocurriendo ninguna aplicación. ¿Ok? Esos son los 3 metros, el segundo tramo. Allí no se está aplicando ninguna fuerza concentrada, no hay ningún cambio. Ese tramo de la viga permanece constante, ¿ok? No hay cambio. Bien, entonces vamos a trabajar con el primer tramo. En este primer tramo decimos que iniciamos con la fuerza cortante, que el valor de la fuerza cortante inicia con el valor de la reacción. ¿Ok? La reacción allí en ese punto es 80. ¿Ok? Entonces, ese 80 es el primer tramo con que inicia la fuerza cortante en este tramo 1. Y por supuesto ya sabemos que es hacia arriba. Muy bien. Entonces, esta fórmula que estamos utilizando, esa se explicó en las láminas de ayer, ¿verdad? Era un poco el material teórico nuevo que estábamos presentando, que indicaba que el área bajo la curva de carga, por supuesto, entre los puntos A y B, esa área, si nosotros la calculamos, el negativo de esa área, porque observen que la fórmula tiene un signo negativo, es importante que lo recuerden para el momento del examen. Esa área bajo la curva de carga, repito, y entre esos dos puntos que estamos analizando, A y B, que es el tramo 1, ese signo negativo, esa área negativa, significa que es la diferencia que hay entre la fuerza cortante entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B. Esa es una fórmula, ya hay una deducción de eso. Nosotros lo que hacemos es tomar la conclusión de esa deducción y vamos a aplicársela a este problema. Entonces, bien, repetimos entonces que la diferencia de las fuerzas cortantes, ¿verdad? Estoy leyendo este primer miembro de la ecuación. La diferencia de las fuerzas cortantes en el punto A y en el punto B es igual, aquí está el signo negativo que viene con la fórmula, y el área bajo la curva se calcula pues haciendo la integral de esa curva, de esa función. ¿Ok? Así es como se calcula el área bajo la curva. Entonces, es una integral, ¿verdad? Siempre el diferencial va a ser X, porque es la magnitud que está variando, la longitud, es el análisis que estamos haciendo, cómo está variando la fuerza cortante y el momento flector a lo largo de la viga, ¿ves? Entonces, lo que está variando allí es la longitud, dependiendo del punto de la longitud donde estemos ubicados, pues vamos a obtener un valor de fuerza cortante y un valor de momento flector. Bien, entonces el diferencial no cambia, siempre va a ser de X. Esta función que usted va a colocar aquí adentro es la que va a cambiar dependiendo de las condiciones de carga que le den a usted en el problema. En este caso es el 20, es la condición de carga, y como me están diciendo que es constante, que está distribuida uniformemente, es constante durante los 6 metros, entonces eso quiere decir que es una función constante, pues. Y se coloca el valor de esa función constante. En este momento es 20. Por eso se ha colocado 20 dentro de la integral. ¿Y los límites cuáles son? Bueno, los límites son los valores donde está variando X en este tramo. Entonces, como ya nosotros hemos indicado que estamos trabajando en el tramo AB, entonces en ese tramo AB vamos a analizar cuánto vale X. Entonces, en el punto A equivale 0, ¿verdad? 0 porque está iniciando aquí en el eje coordenado con valor 0, con el origen. Por eso en el punto A equivale 0. Y ahora aquí en el punto B, donde estoy marcando con el marcador rojo en este momento, en el punto B, cuando yo vengo hasta acá a leer el valor de X en el eje, ¿cuánto vale? Estos 6 metros que están aquí. ¿Ok? Es la longitud, los 6 metros. Entonces de ahí salen estos límites. Cuando X vale 0 es el punto A. Y cuando X vale los 6 metros es el punto B. Entonces yo voy a
a integrar y voy a evaluar entre estos dos valores para yo poder calcular esta área. Y toda esta área bajo la curva. Bien. eh, el 20, por ser una constante, puede salir fuera de la integral y me quedo solamente con lo que está dentro. Esas son reglas elementales de integración. Eso aparece en cualquier tabla de integración que usted puede buscar por internet. Les recomiendo que tenga una tabla de integrales a la mano el día de la evaluación, por si acaso, pues usted lo descuida allí y pueda cometer un error para minimizar eso. Bien, entonces una vez que la constante sale de la integral y usted queda acá solamente con el diferencial, eso también en las tablas le dice a usted cuál es el valor de la integral. Y el valor de la integral es este que yo estoy colocando acá, x. Ese es el resultado de la integración, menos 20x. Aquí lleva una constante también. Esto que estoy resaltando en este momento es la integral de la función que calculamos, que teníamos allí adentro, ¿verdad? Que era 20, una función constante. La integral de eso es esto que yo tengo resaltado en rojo con el marcador, menos 20x. Esa es la función la nueva función que yo logré calcular, la que obtuve luego de integrar. Ok, esta función en realidad lleva una suma de una constante, ¿verdad? Pero cuando yo evalúo esta función en sus dos límites, ¿verdad? El límite superior, que es los 6 metros, y en el límite inferior, que es el 0 metros, cuando yo lo evalúo, esa constante se pierde, se anula, ¿ok? Se cancela. Entonces, por eso yo no la estoy copiando aquí, porque esta es una integración que tiene límites, ¿ves? Que es una integral definida. Es la forma como se llama en matemática o en cálculo. Bien. Entonces, cuando yo analizo esta nueva función que yo he obtenido, repito, aquí tengo el análisis. La ecuación obtenida es una función de primer grado, ¿verdad? Estoy leyendo el siguiente punto que está acá. Su representación gráfica es una línea inclinada con la pendiente negativa. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eso me sirve para yo predecir cuál es el gráfico acá en este primer tramo de la fuerza cortante. ¿Ok? Es para eso, para yo tener una idea que va a ser una línea inclinada, así como la acabo de representar en ese trazo rojo que estoy colocando allí en la lana. ¿Ok? Va a tener esa inclinación. Por lo menos ya tengo ese primer dato. Ahora, yo tengo un segundo dato, ok, ojo, por si acaso. Ya yo sé ahorita que la línea inclinada va a tener, la recta inclinada va a tener más o menos esta tendencia, ¿verdad? Como está allí la línea roja. Pero el segundo dato que yo tengo es que el valor de fuerza cortante va a empezar aquí en un punto que es igual a 80. Porque recuerden que esta viga inicia en el punto A con el valor de esta reacción y el valor de esta reacción es 80. Entonces, por eso el gráfico va a comenzar desde acá, desde un punto de valor 80. Desde ahí inicia el gráfico de fuerza cortante. Muy bien. Entonces, ya sé que inicia aquí en 80 y además sé que es una línea inclinada. Entonces, bueno, vamos a evaluar en los dos límites. Eso es lo que dice acá. Evaluar la función obtenida en los límites de la integral. Cuando yo sustituyo los valores, ustedes deben de saber cómo resolver una integral definida, cómo se evalúan los límites. Cuando yo sustituyo, ¿verdad? Tengo los valores, resuelvo las operaciones matemáticas. Fíjense en este paso, que aquí tengo indicado una operación matemática, ¿verdad? Pero yo aquí he sustituido el valor de la fuerza cortante en A. La he sustituido porque yo la tengo, es en la reacción. La reacción allí en el punto A es 80. Entonces, ¿cuál es el valor de la fuerza cortante? Esos mismos 80. ¿Eh? Porque he empezado
la longitud, el análisis a lo largo de la viga, lo empiezo allí en ese punto y desde ese punto ya la viga está sometida a esa reacción de 80. Entonces, la fuerza cortante allí en el punto A es 80. Entonces, sustituyo su valor y de esa forma observen que toda esta ecuación tiene valores numéricos. El único valor literal, el único sumando literal es la fuerza cortante en B y por lo tanto esa es la que vamos a despejar. Entonces la despejamos, resolvemos las operaciones matemáticas y vamos a ver cuánto vale la fuerza cortante en B. Bien, la fuerza cortante en B vale menos 40 kilonewtons. Entonces en el diagrama de fuerza cortante nos queda de la siguiente manera. Ok, así como acaba de aparecer, ¿verdad? Entonces fíjense, efectivamente el gráfico inició aquí en un punto donde la fuerza cortante vale 80. Efectivamente, la línea es una línea inclinada, así como se las había predicho, ¿verdad? Tiene una inclinación así, más o menos. Disculpen el pulso de la línea roja del marcador, ¿ya? Tiene esa inclinación. Y lo faltaba determinar era este valor. ¿Cuánto vale este valor acá? Este valor, cuando X aquí vale estos 6 metros, ¿verdad? Ese es el valor de X acá en este punto. Entonces, cuando X vale 6 metros, ¿cuánto vale la fuerza cortante? Eso es lo que me está indicando esta línea punteada. Acá, menos 40, que es lo que acabamos de calcular acá. Menos 40. ¿Ok? Bien, entonces allí está representado la fuerza cortante en el tramo 1. Sigamos. La ecuación de fuerza cortante nos queda de esta forma, ¿verdad? El menos 20x, que ya nosotros lo sabíamos, lo habíamos encontrado allí cuando hice el paréntesis para resaltar que esa es la nueva función que habíamos obtenido luego de integrar. Y yo les había hablado de que había una constante que no se colocaba porque cuando vamos a evaluar la función, cuando es una integral definida, y se va a evaluar en los dos límites, entonces esa constante se pierde. Pero la función completa es esta. ¿Ok? Esta es la función completa obtenida antes de ser evaluada en los dos límites de la integral. Esa constante es esta, más 80. ¿Y cómo yo la obtuve? Bueno, porque ustedes deben de recordar que las ecuaciones de una recta en el plano, ¿verdad? Eso es de cálculo o matemática, dependiendo cómo la llame la universidad, y la bibliografía que usted consulte y en internet. Eso se ve en esa primera matemática o primer cálculo. Las ecuaciones de la recta se pueden expresar, ¿verdad? De esta forma. Con el número que está delante de la X, es la pendiente, y este término independiente es el punto de corte que tiene en el eje Y. ¿Ok? Entonces, como el valor es 80 positivo, se coloca más 80. De ahí es que sale eso. ¿Ok? Bien, continuamos. El momento flector en el punto A es cero, porque ahí no hay un momento flector que esté aplicado puntualmente allí. ¿Ve? En este caso, este problema no lo presenta de esa forma. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el momento en el punto A inicia con el valor cero. Muy bien. Aplicamos la fórmula que vimos en los aspectos de teoría que introducimos ayer en la clase de ayer. ¿Verdad? Dice que el, la diferencia de los momentos, estoy leyendo este primer miembro de la ecuación, la diferencia de los momentos, el momento que tiene el punto B y el momento que está en el punto A, va a ser igual, aquí está el signo de igual, al área bajo la curva, pero ¿cuál curva? Ya aquí empieza a ver la diferencia y me detengo para resaltárselos a ustedes y que no cometan el error. Ahora estamos hablando de un área bajo la curva, pero ya la curva no es carga, es bajo la curva de fuerza cortante. Igualmente,
como estamos en el primer tramo, estamos hablando que es el área bajo la curva, pero la curva que está comprendida entre los puntos A y B, porque estamos trabajando en el primer tramo todavía. Muy bien, entonces esa ecuación, pues vamos a reescribirla. Allí la tenemos, la diferencia de momentos, ¿verdad? Aquí está el signo de igual. Aquí no hay signo negativo. Observen que esta integral sí se plantea pues con signo positivo. Igualmente tenemos los límites de la integral, 6 metros el límite superior y 0 metros el límite inferior. ¿Por qué 6 metros y 0 todavía? Bueno, porque seguimos trabajando en el primer tramo que es el AB. Ok, la función que estamos escribiendo adentro es la función de fuerza cortante. ¿Por qué? Bueno, porque por definición aquí dice que vamos a calcular el área que está bajo la curva de fuerza cortante. Por lo tanto, hay que colocar la función de fuerza cortante. Y el diferencial siempre va a ser el de X. Bien, sustituimos el valor de la fuerza cortante y aquí está el valor, perdón, el valor no, la función de fuerza cortante. Entonces ya habíamos dicho que la fuerza cortante tiene esta función. Ya lo habíamos dicho en la lámina anterior. Menos 20x más 80. Ya habíamos dicho que la representación gráfica de esa función es una línea recta, pero con inclinación. Tiene pendiente negativa menos 20 y corta al eje vertical en el punto 80. Bien, esa es la función. La colocamos allí adentro de la integral y procedemos a integrar. Allí he repetido la misma línea, el mismo paso lo he repetido acá para que lo sigamos. Y en este paso siguiente sí estoy integrando. En las tablitas de integración, como les digo, que pueden encontrar, bueno, de todos tipos y modelos y colores en internet, allí les explican esto, le entregan esa tabla. Entonces, la X, al integrarla, queda X al cuadrado sobre 2 y una función constante, cuando usted la integra, queda con X a la 1 o simplemente X. Bueno, entonces, esto que está acá, que yo he obtenido, es la nueva función, ¿verdad? Que es la integración, es la nueva función. Esta nueva función, entonces la voy a evaluar entre los dos límites, entre el 6 y el 0. Bien, esta ecuación obtenida es una función de segundo grado y su representación gráfica en el plano es una parábola que abre hacia abajo. Cuando usted tiene, eso también es algo que debieron haber visto en el curso anterior de matemáticas. Este, pero si el valor que usted tiene de la parábola abre hacia arriba. ¿Okay? De representación gráfica, es importante tenerlas frescas, pues, o tenerlas más o menos a la mano para que nos facilite el gráfico acá. Porque acuérdense que esta, esta, esta resolución del problema, este tipo de problemas en estática involucra es representar gráficos, elaborar diagramas. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar claros con las informaciones que tienen que ver con representación gráfica de funciones. Bien, entonces ya tenemos una idea de que esta es una parábola y que abre hacia abajo. Muy bien, seguimos. Al evaluar la función obtenida, ¿verdad? En los límites de la integral, que es el 6 y el 0, bueno, obtenemos todas estas operaciones que están acá, las resolvemos, ¿verdad? Y vamos a sustituir el valor del momento en A. Ya nosotros dijimos que el momento en A lo iniciamos con el valor 0, porque allí no se está aplicando un momento inicialmente, pues expresado por el problema.
Entonces, en ese primer punto, en A, el momento es cero, pues no está sometido a ningún momento flector allí. Entonces, bueno, por esa razón sustituimos el cero. Y esto nos permite determinar que el momento en B vale 120 kilonewton metros. Entonces, eso quiere decir, vamos a verlo en el paso siguiente, ahí está, el momento en B es 120 kilonewton metros. Ok, esto quiere decir dos cosas. Este valor, ¿verdad? Dirigiendo nuestra atención al valor de momento en B y viniéndonos acá al gráfico, eso quiere decir que acá, ¿verdad? Cuando X vale 6 metros, ¿verdad? Porque es el momento en B. Fíjense que lo dice, momento en B, quiere decir en el punto B. Por eso me estoy parando acá con mi marcador rojo en la línea punteada de trazo corto. En este punto, cuando X vale 6, el momento vale 120, o sea, tiene un valor positivo. Entonces quiere decir que acá, en el eje vertical, donde está momento, en el punto donde vale 120, allí, por allí va a pasar el gráfico, ¿ves? En un punto por aquí, donde X vale 6 y donde el momento vale 120. Por ahí va a pasar el gráfico. Entonces, fíjense, ya tengo dos informaciones. Es una parábola que abre para abajo y además pasa por este punto. Muy bien. Además de eso, cuando nosotros recordamos esas clases de cálculo y de matemática, de graficar, también nos dicen que acá, cuando la fuerza cortante tiene un valor cero en este punto donde estoy rayando el rojo, eso quiere decir que el momento flector debe tener un máximo o un mínimo. Eso quiere decir, como en este caso es una parábola, el máximo debe ser el vértice de la parábola. ¿Ok? Digamos esa parte puntiaguda, la punta de esa gráfica, ese valor es el valor más alto que tiene esa gráfica. Por eso es que se llama momento máximo. Es el valor más alto, más arriba. El valor, la magnitud más grande que alcanza la gráfica es él. Después de él no hay más gráfica. Entonces, ese máximo valor se obtiene, ¿verdad? Cuando la fuerza cortante es cero. Entonces, usted debe aprender eso desde ahorita, desde este momento. Cada vez que usted grafique una fuerza cortante, ¿verdad? Que sea una recta, y que usted observe que tiene un valor cero, corta el eje X, entonces usted puede asegurar que en ese punto hay un valor máximo o un valor mínimo del momento flector. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que dice este segundo punto. Cuando la fuerza cortante es cero, entonces el momento es máximo. Vamos a verlo de todas maneras más adelante. La ecuación de la fuerza cortante es esa. Ya nosotros lo vimos ahorita. Menos 20x más 80. Me interesa saber en qué punto es que la fuerza cortante vale cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, igualo esa ecuación a cero. Y eso nos queda de esta manera. Cero igual a menos 20x más 80. Entonces, de esa ecuación que está allí, la única incógnita es la x, la única letra. Entonces, nuestro objetivo es despejar la x y ver cuánto vale. Entonces hacemos los despejes y todas las operaciones matemáticas relacionadas. Allí pasamos a positivo al primer miembro, despejamos el 20 que está multiplicando, lo pasamos a dividir, efectuamos la división y nos queda a 4 metros. Entonces quiere decir que a 4 metros del punto a 4 metros, la fuerza cortante vale cero en la viga, la fuerza cortante, y el momento flector tiene un valor máximo que lo vamos a determinar. ¿Ok? Pero lo importante es que ya tenemos la ubicación de ese momento máximo. La ubicación es a 4 metros. ¿Y por qué eso había que hacerlo? Bueno, porque de paso es algo que me lo pregunta el enunciado del problema. Fíjense aquí arriba en el enunciado del problema. Determine la ubicación
y magnitud del momento flector máximo. Entonces, la ubicación es lo que acabamos de responder. Está a 4 metros del extremo A. ¿Eh? Acabamos entonces de responder una de las incógnitas del problema. Continuemos. Evaluemos la función obtenida entre los límites 4 y 0 para determinar el momento máximo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a agarrar esa ecuación que yo obtuve integrando esa ecuación, que es el momento, la agarro, pero entonces ahora voy a evaluar entre 0 y 4, porque de esa manera yo puedo saber cuánto vale el momento en el punto 4, cuando la X vale 4. ¿Ves? Entonces, al determinar ese momento, yo estoy contestando la otra incógnita del problema, que es el valor del momento máximo. Entonces, bien, ahí tenemos planteada la misma ecuación. Hemos sustituido, en vez de ser por 6 metros, voy a sustituir por 4 metros. Resuelvo las operaciones matemáticas, despejo y obtengo el valor del momento allí en X igual 4. ¿Ok? Despejo, sustituyo, ahí está. El valor del momento es 160. Fíjense que me dio más alto que el que obtuve a los 6 metros. A los 6 metros el momento valía 120 kilonewton metro. Y en cambio aquí el momento vale 160. O sea que sí era un valor mayor. ¿Eh? Entonces quiere decir, y es la conclusión que coloco acá, como este momento cero, bueno, que lo he determinado cero, cero, ese subíndice cero proviene de que la fuerza cortante es cero allí, ¿ok? Pero la X vale 4 metros, no perdamos de vista eso. Entonces el cero es que ese es el momento cuando la fuerza cortante vale cero. Bueno, su valor es mayor, eso es lo que estoy diciendo allí en el texto, lo voy a resaltar. Esto que está acá, que estoy enmarcando con el marcador rojo, allí dice, como el momento max en cero, cuando la fuerza vale cero, es mayor que el momento en el punto B, entonces ese momento cuando la cortante vale cero es un máximo y por lo tanto es el vértice de la parábola. Ahora, este valor yo estoy indicando que es el valor máximo y por eso yo le estoy dando respuesta a esta otra incógnita del problema. Magnitud del momento flector máximo. Entonces ya he contestado dos incógnitas del problema. Falta es terminar la elaboración de los diagramas de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Entonces continuamos y ahí la tenemos. Ese diagrama, fíjense que es una parábola o intenta ser una parábola, porque recuerden que estas presentaciones pues están hechas con PowerPoint y no hay muchas herramientas gráficas para dibujar una parábola o cónicas así, curvas más especiales, ¿verdad? Entonces, bueno, tomamos allí un ejemplo, una manera de representar de que eso es una parábola y que esa parábola abre hacia abajo. Como abre hacia abajo, lógicamente va a tener el vértice arriba. Entonces, fíjense, la curva de la parábola, voy a trazar una línea aquí ahorita solamente para que ustedes se ubiquen. Una parábola más o menos tiene una gráfica de este tipo. ¿Ok? Es más o menos así. Eso es una parábola, ¿verdad? Es la misma trayectoria que describe un proyectil que es lanzado. ¿Se acuerda cuando veían en física lanzamiento de proyectiles con un ángulo de inclinación? Esa trayectoria que describía un proyectil cuando es lanzado, esa trayectoria es una parábola. Entonces, ese es más o menos el gráfico, ¿ves? Entonces, observenlo acá. El gráfico sería, este subió y ya aquí empieza a bajar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces me disculpan el pulso porque este marcador sí es a pulso. Bien, esta punta de la parábola
es el valor máximo, ¿ves? Por eso hay unas líneas trazo corto allí que indican que el valor máximo es 160 kilonewton metro, ¿verdad? Que es el valor que acabamos de calcular acá. De ahí salió ese 160. Entonces, es el vértice de la parábola y además es el valor máximo. Observen que todos los puntos de la gráfica están por debajo de ese 160. Por eso es que ese es el valor máximo, porque ese es el valor más alto. Más alto de él no hay gráfica, no hay nada. ¿Ok? Todos los valores que están allí en la gráfica son menores que ese 160. Y este es el punto que yo les había hablado ahorita hace unos minutos, que es cuando X vale los 6 metros, ¿verdad? Estamos ubicados aquí a los 6 metros, y este punto es el 120. ¿Ves? Fíjense que es un punto que efectivamente quedó por debajo de 160. Vamos a indicarlo allí en la gráfica. Ahí está. Ese es el punto 120 que calculamos en las láminas anteriores. Muy bien, continuamos. Ahora estamos en el tramo 2. Ese tramo 2, bueno, volvemos a aplicar lo mismo que hemos venido aplicando. Entonces, la diferencia de las fuerzas cortantes en ese tramo es el área bajo la curva de carga. Entonces, fíjense lo curioso de ahorita. Como este tramo 2, acuérdense que estamos trabajando ya en este sector de la viga, aquí no hay nada. ¿Ves? No hay ni fuerza aplicada, donde estoy resaltando ahorita con marcador rojo, me refiero. No hay nada. No hay una fuerza concentrada ni hay una carga distribuida. Entonces, por lo tanto, ahí la fuerza es cero. No hay gráfica. No hay área bajo la curva. No existe curva y por lo tanto el área es cero. Entonces, por eso se sustituye por este cero que está aquí. Entonces, pero este valor de fuerza cortante en el punto B sí lo tenemos. Entonces, este es el que vamos a sustituir. Vamos a verlo en el paso siguiente. Pasamos la fuerza cortante B para el segundo miembro de la ecuación y sustituimos su valor. El valor era menos 40. ¿Ves? Entonces, quiere decir que el gráfico va a partir de este punto, desde menos 40, ¿verdad? Que aquí lo tenemos resaltado. Menos 40. Desde este punto va a partir la gráfica en el segundo tramo. Como, como estamos observando, la función obtenida es esta. Esta es la ecuación obtenida en el segundo tramo. Una función constante que vale menos 40. ¿Eh? Es constante. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que está representado a continuación. La ecuación obtenida es una función constante. Su representación gráfica corresponde a una recta horizontal que corta el eje Y en ese valor de la constante, es decir, en menos 40. Entonces nos dirigimos al gráfico y ahí está. Esa es la representación gráfica allí en el diagrama de fuerza cortante. Una línea horizontal que parte desde menos 40. ¿Ok? Entonces observen o tenga presente usted, ¿verdad? Que como es constante, quiere decir que al llegar aquí, cuando X está en el punto C, cuando X vale los 3, o sea, en este tramo X vale desde 0 hasta 3, ¿verdad? En el tramo 2, repito, X va desde 0, es aquí punto B, hasta 3, es aquí en el punto C. Entonces, cuando X está aquí en el punto C, él llegó con la gráfica, él llegó aquí con el valor de menos 40, ¿verdad? Y si recordamos, la reacción en C es 40 precisamente. Entonces, claro, según el gráfico, él llega aquí, pero con el efecto de la reacción en C, él sube y cierra el gráfico aquí en cero, en el punto, en la recta X, en el eje X. Cierra el gráfico ahí. Entonces, de esta manera, pues podemos asegurar que lo que hicimos está correcto. Esos son tips de comprobaciones que ustedes deben hacer cuando estén elaborando el diagrama de fuerza cortante. ¿Ok? Bien, continuamos.
Vámonos para estamos en el mismo segundo tramo, pero ahora vamos a completar el diagrama de momento flector. Entonces, aplicamos la misma fórmula que vimos, que el, el área bajo la curva de fuerza cortante entre B y C, este,